mantenimiento. Vamos a ver ahora lo que es planeamiento y programación de mantenimiento. Es muy extenso, realmente, y vamos a tener que ir resumiendo algunas cosas para dejar tiempo para lo que es la ronda de preguntas. Agradezco Elevate Perú por esta oportunidad de llegar a ustedes. También poder aplicar experiencias, ¿ya? Y a su vez también para poder aplicar todo lo relacionado a lo que es gestión de mantenimiento. Déjame un minuto, por favor. ¿Está? Hoy vamos a ver todo lo que es planeamiento y programación de mantenimiento. Dentro de lo que vamos a ver es la planificación versus la programación, la gestión de las órdenes de trabajo, la priorización de actividades críticas, la gestión de los backlogs, los recursos materiales y tiempos y elaboración del cronograma de mantenimiento. Entonces empecemos con lo que es planificación y programación. Nosotros cuando hablamos de la planificación y programación a veces entendemos que es lo mismo, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Ya lo habíamos manifestado en el tema de los roles y funciones y de la misma manera dentro de las actividades que compete a cada una de ellas, ¿no? Dentro de la planificación es donde vemos cómo hacer el trabajo y en la programación cuándo hacer el trabajo. Por lo tanto, mientras que uno proyecta, mientras uno define qué hacer, en el otro eh, garantiza, ¿no?, de que se ejecute. Entonces vamos a ver dentro de esto lo que es planificar y programar las actividades en la rutina de mantenimiento. Recuerdan que también hablamos de la rutina, el motor, ¿no?, que hace que funcione toda la gestión de mantenimiento está asociado a la rutina de mantenimiento. Tiene que haber una rutina, ¿no?, que ejecute el día -1, día 0, día +1, semana -1, semana 0, semana +1, para un plan de 52 semanas. ¿Qué quiere decir esto? En el cual vamos recolectando todas las necesidades programadas, no programadas, y que deben ser atendidas. Esos van a generar backlogs, esos van a generar urgencias, ¿no? Inclusive atenciones de emergencia que tienen que atenderse y todas las preventivas asociadas a ellas. ¿Todo para qué? Para evitar pérdidas en la ejecución del mantenimiento, ¿no? No hay nada que se nos escape. Justamente la rutina es eso, hacer el control, el seguimiento, de tal manera de que nada se escape y todo pueda estar controlado. Vamos a ver dentro de esto lo que llamamos nosotros la planificación y programación, que nuestro trabajo efectivo, ¿no?, work class, es 65%. Ahí deberíamos aplicar nuestras horas hombre, pero actualmente aplicamos el 23% de nuestro trabajo diario. Sabemos que tenemos regímenes de 8 horas, ¿no? Y en algunos que trabajan bajo regímenes, ¿no?, de acumulación 10 por 5, 14 por 7. De la misma manera, estamos hablando que un 23% de esas horas disponibles solamente son aplicadas para lo que es el uso efectivo de esas horas, ¿no? Hay mucho
de esas horas que no son bien aprovechadas. Y nuestro objetivo es justamente optimizarlo para poder llegar a ese world class, que es el 65%. La planificación y la programación tiene el más profundo efecto sobre la realización de un trabajo de mantenimiento. Para cada dólar invertido en la planificación efectiva, existe un ahorro de 3 a 5 dólares en la ejecución del trabajo, ¿no? Eh, por eso hablábamos de la relación entre un preventivo y un correctivo. Si ustedes ejecutan todos los trabajos sistemáticos, se van a ahorrar entre 3 a 5 dólares por una falla, ¿ya? O sea, de uno, de un dólar de preventivo a 3 a 5 dólares de un correctivo. Es mucho más caro. Cuando me hablaban ayer, perdón, el día lunes sobre qué estrategias aplicar, era justamente, ¿no? Aplicar la rutina, inspecciones, lubricación, monitoreo por condición, preventivos sistemáticos, de tal manera de que eso elimine, ¿no? Minimice los riesgos de falla. Y esos riesgos de falla, como sabemos, son de 3 a 5 veces más caros que hacer un preventivo. Entonces, estamos hablando de que podemos optimizar nuestros costos, que a su vez van asociados ¿a qué? Van asociados, ¿no? Al tema de ahorro. Esa optimización es un ahorro, ¿no? Y para llegar a ese indicador de qué, de cuánto debería costar nuestro mantenimiento, ¿no? Entre no mayor al 3% del costo total del activo. De tal manera que ese debería ser nuestro costo de mantenimiento. Más del 3% ya genera alerta, ¿no? Parece poco, pero realmente es un costo bien elevado. Vamos a ver lo que es la planificación y programación, porque aquí vamos a ver la planificación de mantenimiento, ya nos define que es el que organiza materiales, mano de obra y servicios para la ejecución, es el que realiza el aprovisionamiento de recursos, es el que hace la interfase principal con las áreas de compras y suministro. Se imaginan que cuando hagamos la planificación no interactuemos con otras áreas. Ahora, aquellos que trabajan tal vez en alguna área, ¿no? Una empresa ya mediana, grande, se dan cuenta que hay planificación financiera, hay planificación operativa, hay planificación procesos, hay planificación logística y planificación de mantenimiento. O sea, es el nexo para poder hacer y engranar todos los planes y programas que se necesitan. Se debe trabajar con plazos anticipados mayores a 2 semanas, siempre adelantando. Por eso que dice el planificador proyecta, ¿no? ¿Ya? A diferencia del programador que ejecuta, ¿no? Que busca que se realice, ¿no? No es el que ejecuta, ojo, sino que el que está detrás de brindar todos los recursos y condiciones para que se ejecute esa actividad. El ejecutor es el que ejecuta ese trabajo, pero teniendo todos los recursos para realizarlo. Y por el otro lado tenemos al programador. Es que él recibe los planes generales por planificación y genera las órdenes, ¿no? Hace los ajustes con la producción para coordinar esa ejecución, desarrolla el cronograma semanal de trabajo y coordina la semana en curso, ¿no? O sea, proyecta. Por eso que habla, más que proyecta, el plan semanal ya existe y lo que hace es su programa semanal, lo reordena. Por eso que ya estamos hablando, lo que decía, la semana -1, semana 0, semana +1. Semana -1, ¿no? Estamos viendo cuando todavía estamos elaborando, ¿no? Nuestro plan, nuestro programa, porque el plan ya está a 52 semanas, a mediano plazo, nuestro programa para la siguiente semana. Pero a su vez, cuando ejecutemos ese programa, ya estamos en el tiempo real, la semana 0, y también, inmediatamente,
también sabemos qué es lo que va a pasar en la siguiente semana. ¿Cuál es el objetivo de llevar esta forma de hacer rutina, ¿no? Es que tengamos, ¿no? A la hora de programar, ¿no? Ya todo mapeado, todo abastecido para que pueda ser realizado de manera eficaz cada trabajo, cada actividad, ¿no? Coordinado. Y por el otro lado, eso porque ya está planeado, pero aún así necesita ser engranado, ¿no? Con otras áreas. Logística, operaciones, mantenimiento, procesos, ¿no? Y por el otro lado, cuando ya lo realizan, cuando lo realizan, también hay que empezar a hacer la gestión, ¿no? Habilitación de ciertas condiciones, ejemplo, equipos, ¿no? MAF, medios auxiliares de fabricación, camiones grúa, manlift, ¿no? Que son necesarios y que están disponibles, pero tienen que ser de manera eh, eficiente, distribuido, ¿ya? Dentro del día de trabajo para que pueda atender eficientemente cada actividad. Entonces, podemos ver de que dentro del día a día hay actividades que no se realizan y esas se tienen que reprogramar. Y hay actividades que inclusive están para las siguientes días, siguientes semanas y que se pueden adelantar. Por eso siempre miramos hacia adelante, miramos lo que queda atrás para poder atender eficientemente lo que se hace en el día a día. Entonces, es realmente importantísima esa función y esa responsabilidad de hacer programación. Como les dije, organizaciones grandes, todos esos roles y esas funciones lo aplica diferentes personas, inclusive para cada rol puede haber muchas personas, y para empresas pequeñas una persona aplica para todas esas funciones, ¿no? Entonces, la planificación y la programación no es lo mismo, cada uno tiene roles y funciones distintos y que impactan dentro de lo que es la gestión de mantenimiento. ¿Qué es lo que se busca en mantenimiento? Siempre hablamos del mantenimiento esbelto, el lean maintenance, ¿no? Entonces, en este mantenimiento esbelto, que es un enfoque de gestión que aplica principios de lean manufacturing, ¿no? El mantenimiento para reducir desperdicios, aumentar la eficiencia, mejorar la disponibilidad operativa de los equipos, buscar hacer más con menos, siempre nos dice hacer más con menos, ¿no? No solamente ser eficaz, sino ser eficiente, enfocándose en actividades que realmente agreguen valor, ¿no? Objetivos principales para un Lean Maintenance, un mantenimiento esbelto, es reducir tiempos muertos, ¿no? Reducir esos tiempos muertos, eliminar tareas que no agregan valor, aumentar la vida útil de los activos, estandarizar procesos, disminuir costos operativos, lograr una operación más confiable y segura. Los 8 desperdicios del Lean aplicados al mantenimiento: defectos, sobreproducción, esperas, transporte, inventario, movimientos innecesarios, sobreprocesamiento, talento desaprovechado, ¿no? Para cada cosa de estas podemos ver los retrabajos, ¿no? Nosotros siempre nos caracterizamos en mantenimiento por estos retrabajos, ¿no? Vas a reparar algo y dentro de lo que tienes que reparar, al no haber hecho una buena evaluación, no cambia un cierto componente. Y vuelves a abrirlo para volverle a hacer el mismo mantenimiento y cambiar ese componente, ¿no? A veces decimos un cilindro, ejemplo, ¿no? Un cilindro, ¿ya? Y este cilindro trae un kit para poder cambiar, ¿no? Ese kit hay que cambiar todos los sellos para poderlo dejar operativo. Pero cuando ven el kit, ¿no? El cilindro, perdón, algunos sellos están muy buenos, o sea, están operativos. Entonces, ¿qué hacen? Los dejan y cambian los dañados, pero luego fallan esos que dejaste, ¿no?
Entonces generan retrabajos, ¿no? Y es a veces por buscar algún ahorro cuando el ahorro se convierte en un costo mayor. También tenemos lo que es la sobreproducción, ¿no? Tareas de mantenimiento innecesarias o demasiado frecuentes, ¿no? También a veces nos ajustamos en frecuencias de intervenciones, ¿no? Que no generan mucho valor, no generan mayormente costo, tiempo. Eh, Vamos a ver el tema del movimiento innecesario también, ¿no? ¿No se han dado cuenta que cuando hacen un trabajo, el mecánico, voy a traer mi llave tal, el otro, pero falta el repuesto tal, hay que traer el pernito del almacén tal, no estaba en la lista inicial. Y así, esos tiempos muertos entre ida y vuelta, ¿qué está generando? ¿No? Un tema de movimientos innecesarios. Y esto es parte de los 8 desperdicios de Lean Manufacturing, ¿no? Ahora, los indicadores claves del Lean Manufacturing, el MTTR, el MTBF, la disponibilidad, el backlog, el porcentaje de mantenimiento preventivo versus el correctivo, la adherencia, ¿no? El lead time de órdenes de trabajo, ¿no? Los tiempos, cuáles son los tiempos de atención de cada orden de trabajo. La eficiencia del técnico, ¿no? También vas a- cuando ya empiezan a medirse más en manufactura, ¿no? Donde ya se evalúan mucho los tiempos, ¿no? Si este técnico lo hace en 10 minutos, ejemplo, ¿no? Una cierta actividad de mantenimiento y el otro lo hace en 7, porque los controlan, ¿ya? Entonces dicen, ¿por qué? Y si ya vamos a algo más grande, tal vez el mantenimiento y reparación de una bomba, ¿no? Mientras que un grupo de trabajo lo hace en 2 horas, otro lo hace en 4. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces ahí viene el tema de poder ver estos indicadores claves del lean maintenance, ¿no? Y acá hay ejemplos de su aplicabilidad, ¿no? Implementación del Shadowboards Boards para ubicar herramientas, las 5 S, los checklists estandarizados, el análisis SMET, tableros visuales tipo Kanban en mantenimiento eléctrico y mecánico. Esos tableros eh, Kanban que están asociados al Andón, ¿no? También gestión a la vista, revisión y eliminación de mantenimientos preventivos redundantes. O sea, ¿no? Oye, intervenimos una vez, intervenimos otra vez, se asocian mantenimientos de lubricación, de inspección, de mantenimiento sistemático, de predictivo. Entonces, buscar las frecuencias y esas frecuencias están asociadas a estrategias que tenemos que aplicar. Dentro de la planificación, también vamos a ver la diferencia entre, así como tenemos la relación en qué hace la planificación, qué hace la programación, pero también hay diferencias marcadas, ¿no? Que en su mismo concepto ya lo hemos visto, ¿no? La planificación nos dice el qué, cómo, cuánto y qué perfil, mientras la programación, cuándo, quién, en qué orden y si se está cumpliendo. En resumen, el planificador cómo se debe hacer, el programador, cuándo y quién lo hará, ¿no? Recuerdan las preguntas anteriores. Buena planificación, hay una programación simple y hay una ejecución eficiente. Cuando la programación es buena, la ejecución se vuelve eficiente. Lo que habíamos hablado, si planificamos de manera correcta, ¿no? Considerando todas las etapas, que la vamos a ver, ¿ya? Todas las etapas para poder planificar de manera correcta, aplicando las estrategias adecuadas, ¿no? Para poder proyectar y planificar, vamos a tener un plan bien estructurado que ahora en el programa lo podemos coordinar y podemos acompañar para que sea atendible, ejecutable de manera eficiente, ¿no? Si ya tenemos, no solamente son los recursos que se da, ¿no?
y voy a dar un ejemplo, ¿no? Imagínense hacer el cambio de una banda, ¿ya? Y la banda, como ustedes saben, estas bandas de fajas transportadoras, cuando se hace la pega, tiene todo un ramp up, ¿no? De pegado, ¿no? Tanto en el tema de cómo se trata, los cortes, la limpieza, y luego la pega en sí, con el tema de la temperatura, las planchas, ¿no? Que tienen que ir en una curva ascendente en un tiempo determinado, luego a una temperatura constante durante un tiempo y luego un decreciente en el tema de la temperatura por otro tiempo. Pero se imaginan, ¿ya? Y lo digo por experiencia, el tema de un corte de energía. ¿Qué pasa si hay un corte de energía? Toda esa pega se malogró, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay capacidad de reacción. Ustedes pueden decir, sí, pero hay un grupo electrógeno. Oye, pero la planta está para 5 megas, ¿ya? Y tu grupo electrógeno solamente atiende actividades críticas, no atiende a toda la planta. Pero para el punto que tú necesitas, debes de tener la contingencia, el grupo, o sea, el peor escenario. Si fallara el grupo, o estás haciendo la maniobra de levantar la banda y tienes tiempos determinados para ejecutar y se te malogró la grúa. ¿Cuál es tu contingencia? ¿No? Todo eso lo tiene que ver el programador, es el día a día, es el momento. Por eso acompaña para que se ejecute de manera adecuada, ¿no? El planificador ya dijo, ya tienes que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, los tiempos que tienes que tener en cuenta, los tiempos, los equipos para ingresar, para sacar, para mover, ya están definidos en la planificación. Pero para acompañar que realmente se ejecuta de manera adecuada, está la programación. Y es el que tiene que dar todas esas coordinaciones y esos requerimientos para que el ejecutor, el que ejecuta el trabajo, pueda hacerlo de manera segura y eficiente. Entonces, la planificación nos dice cómo hacer, el describió, lista de actividades, la programación, cuándo hacer el trabajo, ¿no? Y ahí viene el cuándo, quién, en qué orden se está cumpliendo, justamente es la programación. Entonces, si vemos en la definición de roles en el proceso de gestión de mantenimiento, vamos a ver la planificación y la programación. En la planificación, ya, prepara, nos prepara para lo necesario para ejecutar el trabajo. Antes de comenzar, ¿no? Y de esta manera eliminar las interrupciones durante la ejecución. El planificador trabaja en el futuro, no en el presente. Lo que yo les decía, él ve 52 semanas, ¿no? Mientras que el programador asigna cuándo, quién y con qué recursos se ejecutará el trabajo, planificando, coordinando, con operaciones, las ventanas disponibles. El programador convierte el plan en compromiso, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante esta parte, ¿no? Porque lo que hemos hablado ahorita, porque ya compromete. El planificador proyecta, sí, pero no compromete. El otro, como está en la rutina, está en el día a día, va a comprometer, ¿no? Compromete a quiénes, a los clientes, al usuario. A veces nos quejamos, oye, he planificado, pero no me dan el equipo. Es que no has hecho los roles también no has aplicado el rol del programador, porque el programador tiene que exponer justamente su plan, su programarlo, aterrizarlo, ¿no? Donde va a manifestar todos sus recursos para poder hacer ese trabajo y va a tener que coordinar con los usuarios, directos e indirectos, ¿no? Directos, operaciones, el cliente propiamente dicho, indirectos están asociados a la logística, recursos humanos, finanzas, ¿no? Todo lo de cuánto va a costar, cuándo va a llegar,
qué es lo que tengo que dar al personal, hoy movilidad, alimentación, alojamiento. Es todo el que hace posible que se ejecute. Entonces, compromete que esa actividad realmente se ejecute de manera adecuada. Y la parte final es el ejecutor que va a hacer la actividad propiamente dicha, ya con todas esas consideraciones. Entonces, vamos a ver que hay 6 criterios clave, ¿no? Dentro de lo que es planificación y programación. La pregunta central, el entregable principal, la interacción clave, el KPI principal, el error frecuente y la norma referida, y cada uno lo suyo, ¿no? Esto les va a servir mucho a ustedes para poder entender mejor cada cosa, cada rol, planificación, programación. Ahora, también nosotros vamos a ver que eh, tenemos que tener indicadores que nos digan cómo podemos medirnos, ¿no? Dentro de nuestro trabajo que estamos realizando. Como hablábamos, el tema de la adherencia, ¿no? El plan versus real. Y ahí nosotros vamos a la planificación efectiva, las órdenes con paquete completo antes de iniciar una ejecución. Cumplimiento programada, trabajos programados ejecutados en la semana comprometida. Y Gris time del objetivo, el porcentaje del tiempo técnico realmente ejecutado, sube cuando ambas funciones operan bien, ¿no? Si tenemos una planificación adecuada y un cumplimiento del programa, simplemente el uso de nuestros recursos se incrementa, la mano de obra. El correctivo con el preventivo y el predictivo. Ya vimos que por la 14224 hay 2 tipos de mantenimiento, preventivo, correctivo. Y el predictivo es lo relacionado entre el correctivo programado y el preventivo, ¿no? Donde nace el predictivo. Y porque es el monitoreo por condición. Y vamos a ver que en el correctivo se reparan tras las fallas, en el preventivo se reparan a intervalos y en el predictivo se repara antes de fallar, ¿no? En el correctivo, costos más bajos. En el preventivo, mayor vida útil. Y en el predictivo, menos paradas. Cada uno tiene un objetivo, ¿no? Los efectos de aplicar el correctivo, vamos a tener uso poco crítico y uso, ¿no? Vamos a tener que no, siempre vamos a tener fallas en el correctivo, ¿no? Eh, en el caso de la vida útil, ¿no? Esta mayor vida útil en los preventivos es porque seguimos sistemas, ¿no? Sistemático, y las fallas por el monitoreo puede ser previsible. Pero en el predictivo, eh, implementarlo es caro, ¿ya? Pero a su vez tiene un impacto en el costo del equipo, ¿no? ¿No? O sea, pues, evita tantas paradas. Recuerdo cuando estaba en una empresa, aplicábamos el predictivo tercerizado, pero de todo lo que habían encontrado y que pudo ocasionar una falla, el ahorro se tradujo en $1.000.000. El contrato anual por 2 años costaba más o menos $800.000. Caro, ¿no? Pero en un año habían evitado $1.000.000, 1.000.000, 1.500.000, creo, de dólares en retorno. O sea, que se evitaron las fallas por detección anticipada por mantenimiento predictivo, ¿no? Ultrasonido, vibraciones, termografía. Y de esa manera, ¿no? Se pagaba ese contrato, ese bien pagado, ¿no?
Luego tenemos también dentro de lo que es planeamiento de mantenimiento, para implementarlo, ¿no? Este plan de mantenimiento tenemos 8 pasos. Establecer objetivos, definir indicadores, hacer inventario de activos, establecer un presupuesto, revisar y optimizar, apoyar un software, fomentar cultura y analizar tecnología disponible. Por lo tanto, la planificación de mantenimiento es un proceso estratégico que organiza y programa las tareas necesarias para asegurar la disponibilidad y la confiabilidad de los activos. Definiciones y objetivos. La planificación de mantenimiento es un método sistemático, por eso le decía, el preventivo, ¿no? Está asociado a esto de la planificación, ¿no? Todo lo que los planes de mantenimiento son sistemáticos, ¿no? Frecuencias, ¿ya? Eh, Su propósito principal es evitar fallas inesperadas, extender la vida útil de los activos y garantizar un rendimiento eficiente. Esto se logra mediante la programación de tareas específicas. Recuerden que hasta el predictivo, que no es online, ¿ya? Inclusive el online, son sistemáticos. Te dirán, no, pero si es online, nos detecta en el momento. No, no es tanto así. Ustedes configuran los tiempos, los timers, cada qué tiempo, ¿no? Si fuera monitoreo online, dice cada media hora censa para dejar un valor. Cada hora censa. Cada media hora, cada 10 minutos, cada 5 minutos, pero hay una frecuencia. Y si fuera en manual, en estándar, ¿no? Con hojas de ruta, de inspección, de lubricación, dentro de esas inspecciones, técnicas predictivas, monitoreo, perdón, vibraciones, termografía, ultrasonido, también está por rutas, por frecuencias, ¿no? Identificación de criticidad de equipos y cada equipo y componentes con frecuencias distintas. Para algunos diarios, para otros semanales, para otros quincenales, para otros cada 2 meses, ¿no? Tienen frecuencias. Y esas frecuencias lo que ordena justamente es esto, son sistemáticos, planeando. Por eso que cuando hablamos del predictivo, es la mezcla de dentro del preventivo de lo programado y de lo no programado, ¿no? Lo programado porque está dentro de un sistemático, la frecuencia. Pero cuando dispara, genera un no programado. Y ese no programado, ¿no? Es la atención a un evento de falla, ¿no? Entonces, por eso que el predictivo está amarrado a estos dos. La reducción de los costos, ¿no? La importancia de la planificación de mantenimiento es reducir los costos, detectar y solucionar problemas antes que se conviertan en fallas graves. Habíamos hablado de, de 1 a 3 o de 1 a 5, ¿no? El costo de una falla referente a un sistemático. Prolongación de la vida útil de los activos, si les damos una frecuencia sistemática con actividades de conservación de acuerdo a condiciones, manuales y experiencia, vamos a obtener que nuestra curva de la bañera, ¿no? Se prolongue el tema de la adultez, ¿no? De la vida del activo, ¿no? Lo vamos alargando. Optimización de recursos, facilita una mejor distribución de recursos humanos, herramientas, materiales, incrementando eficiencia de operación. Incremento de seguridad, el mantenimiento constante disminuye la probabilidad. También vamos a tener lo que es la implementación de la planificación de mantenimiento, también nos lleva a, a una planificación de mantenimiento eficaz. Y esto es fundamental para seguir una serie de pasos esenciales, ¿no? La priorización. Cuando nosotros tenemos ya tantas órdenes de trabajo y dentro de la rutina, nuevamente regreso a la rutina, cae todo. Y ese día a día donde en la programación se ve, va a llegar, tenemos todo lo planeado, pero también nos llega todos los correctivos programados que todavía se mueven y también nos llegan las urgencias, ¿no? Las fallas y tenemos que atender. La pregunta es, ¿nuestra capacidad da para poder atender todo? En algunos casos sí, porque generalmente se planifica el 80% de nuestra capacidad de horas hombre,
y el 20% lo dejamos justamente para atender esas necesidades operativas o emergencias, pero a veces desborda. No podemos atender, tenemos que reprogramar y ahí viene el tema de la priorización. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿No? Y el no hacer es en el momento, pero sí se tiene que hacer en el más uno, o sea, a futuro, en el día más uno, semana más uno, se tiene que ejecutar. De esta manera no se deja nada al azar, todo se ejecuta, pero se prioriza el día a día en la rutina. Elaboración de planes de trabajo, seguimiento y control. Dentro del programa, la programación del mantenimiento, ya no la planificación, sino la programación, vamos a tener 5 tips para una óptima programación de mantenimiento. Trabajo en equipo, ya les dije, ¿no? Tiene que interactuar con otras áreas, ¿no? En el momento, con operación. Así como el rol de planificador ya interactúa, en el rol programador tienen que interactuar, pero sí, inmediato. Mientras que en el otro, en el horizonte, acá no, acá tiene que ser en el día a día. Uso adecuado de herramientas, ¿no? Herramientas tecnológicas, software, aplicativos, equipos. Generar procedimientos, todo debe aterrizar de manera ordenada, debe estar procedimentada, ¿no? ¿Cómo vas a ejecutar tu trabajo? O sea, tiene que venir desde dónde? La planificación, ya tiene que venir con el Descript Job y todo, y tiene que ser validado para que de esa manera el trabajo pueda ser ejecutado de manera eficaz. Incrementar relación con tu equipo de trabajo, ¿no? Interactuar mucho con los técnicos. A veces uno dice con los ejecutores, con los supervisores, con tus pares, ¿no? Y no eludir responsabilidades, ¿no? Oye, eso de ejecución, ese de planificación, ese de ingeniería, ese de logística, no, no. Lo que es, ¿no? Si estamos comprometidos, ¿no? Dentro de las coordinaciones, dentro de la gestión, también es nuestra responsabilidad y tenemos que asumirla, ¿no? Eh, Como les decía, esto de las pegas, ¿no? Ya, se programa todo, ¿no? Se hace el trabajo, se va la energía, no, es un problema externo, no es mi problema. Y ahí viene, ¿y cuál fue tu contingencia, pues? ¿Por qué no tuviste un grupo en el punto por si se iba la energía, ¿no? Y la pregunta era, pero no hay presupuesto. Y la gerenta dice, ¿pero me lo has pedido? No. Entonces, ahí viene la evaluación de los riesgos y cada evaluación de riesgos, mientras más, ¿no? Meticuloso es como la seguridad, ¿ya? Más caro es. Puedes, puedes minimizar al mínimo el riesgo, pero te va a costar. Y eso también es un tema de costo-beneficio. Se imaginan una parada por una hora que puede costar miles de dólares, más de $100,000, una hora de parada, ¿ya? Versus al alquiler de un grupo electrógeno que puede estar costando en el día 300, $500 diarios. No es nada en comparación a lo que se dejaría de producir. Entonces, la prevención, también la importancia de la programación de mantenimiento es importante, como les había manifestado, por la prevención de las fallas, la optimización de los recursos, la prolongación de la vida útil de los activos, el cumplimiento de las normativas. 2 tipos de programación, ¿no? Vamos a ver, la programación del mantenimiento puede clasificarse en preventivas, predictivas o correctivas. Según el enfoque elegido, el mantenimiento preventivo se realiza a intervalos establecidos, mientras que el predictivo se basa en el análisis de datos para proveer posibles fallos, ¿no? O sea, se analiza todo lo que y genera, ¿qué cosa? Un correctivo programado. Y en conclusión, la programación del mantenimiento es fundamental para una gestión eficiente de activos, ayudando a reducir costos y mejora la productividad en diferentes sectores industriales. Estamos dándole vuelta, planificación, programación, ¿no?
Los principios de la planificación, programación y control de mantenimiento, el PCM, planificación y control de mantenimiento, que es un enfoque estratégico para optimizar la eficiencia de las actividades de mantenimiento, implica la planificación detallada de tareas, una programación adecuada y un control riguroso para asegurar la ejecución efectiva y oportuna del trabajo, ¿no? La programación anticipada permite a los supervisores asignar y controlar la cantidad adecuada de trabajo. Una vez iniciadas las actividades, entra en juego la fase de control del mantenimiento, donde todos los recursos humanos, tanto planificadores, supervisores y técnicos, deben engranarse para que las órdenes de trabajo se cumplan de acuerdo al plan de trabajo y dentro del tiempo establecido. ¿No habrán visto ustedes cuando hacen paradas de planta, ¿no? Se determina los responsables, los líderes de logística, de operaciones, de planificación, los supervisores de ejecución que van a estar a cargo de equipos, grupos de trabajo, ¿no? Mecánicos, soldadores, instrumentistas, que a su vez están por especialidades, ¿no? Los electricistas, instrumentistas con el electricista, ¿no? Mecánicos, soldadores con el mecánico, ¿no? Y así van a ver lo que es recursos, ¿no? Todo lo que es movimiento de equipos, grúas, manlí, camión grúa, con el planificador, ¿no? Que distribuye esos equipos de manera correcta para, en función cómo se va utilizando en la parada, ¿no? Y lo último, los indicadores, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos indicadores? Tu GAN, ¿no? Tu adherencia en función a ese GAN, ¿no? Tu curva S, ¿ya? Y todos los desvíos y el porqué de esos desvíos, ¿no? Que ocurren dentro de una parada. Los principios de la planificación de mantenimiento, también vamos a ver que se separan departamentos, y esto tiene que ser claro. Los planificadores no forman parte de los equipos técnicos ni realizan trabajos manuales. Antes se veía de esta manera, cuando el jefe era el mismo del ejecutor, el mismo del planificador, y el planificador se convertía en el secretario de todos ellos. Oye, hazme el informe tal, oye, hazme el reporte tal, tráeme los materiales del almacén tal. El planificador tiene sus propios roles y funciones. Por eso ahora se separan. Y cuando vieron ese tema de responsabilidades, indiferentemente de la estructura, ¿no?, de la organización de mantenimiento, van a ver planificación, ingeniería de mantenimiento y lo que es ejecución de mantenimiento. Todos pares, pero engranan. No es que uno esté por encima del otro, porque cada uno tiene un rol y una función para que funcione ese engrane. Centrarse en el trabajo pendiente. El departamento de planificación debe enfocarse en las tareas futuras, es decir, en aquellas que aún no se han iniciado, ¿no? Como vimos en la programación y la planificación. Pero el planificador, ¿qué ve? Ve el futuro, a 52 semanas, ¿no? De esa manera, él proyecta todo lo que son los trabajos a realizar, que va a modificarse, y por eso existe el programa semanal, el programa diario, pero él ya vio de manera integral todo. ¿Por qué? Porque de ahí presupuesta, ¿no? Y esa proyección no solamente vino de la parte preventiva, sino también control de componentes, control de herramientas, servicios, materiales, todo. Por eso que tiene que ser muy abierto, ¿no? Muy holístico para ver todo el negocio, ¿no? Mantener archivos por componente. El Departamento de Planificación debe contar con un sistema de archivos sencillo y seguro basado en números de etiqueta de los equipos donde se almacene toda la información relevante. Y habíamos hablado de los sistemas de gestión, los CMMS, RPs, ¿no? Ellipse, SAP, Sysman, Máximo. Entonces, vamos a ver software que soporte, ¿no? ¿Ya? Soporten la gestión de mantenimiento. Basar las estimaciones en la experiencia del planificador. Los planificadores son como mínimo técnicos,
altamente experimentados y capacitados en técnicas de planificación. Ustedes dirán, sí, pues el planificador tiene que tener una base técnica, porque si no, también va a tener problemas, ¿no? Ya, pero también tiene que estar abierto a nuevas herramientas, como la que hablamos ahorita, ¿no? El tema de, estamos en el Planner 4.0, donde ya aplicamos Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial. Entonces, tiene que estar también, ¿no? Apto y abierto a ese tipo de uso de esas herramientas. Principios también vamos a ver que dentro de estos principios está la evaluación de la competencia de los técnicos. Es fundamental cuestionar el qué y el por qué antes de abordar el cómo. Asimismo, considerar que la destreza y el feedback de los técnicos son clave para mejorar los planes de mantenimiento, ¿no? Importante, ¿no? A veces, miren, les doy un ejemplo, ¿no? Se malogra un reductor, ¿ya? Este reductor trabaja con variador, ¿ya? Pero entre el motor y el reductor hay un adaptador, ¿ya? Que sirve de fusible, ¿no? ¿Ya? Se cambia el reductor, ¿ya? Miren, se cambia el reductor, pero dentro de este mantenimiento de parada, ¿ya? También intervenido, ¿ya? Habían intervenido los variadores. Pero dentro de los variadores hay una secuencia de giro que está ya definido con el PLC, ¿no? Y esto a su vez amarrado a la escala, ¿no? Pero cuando han ido a hacer pues los trabajos de pruebas, ¿no? Han movido el sentido de giro, pero a la vez que han cambiado el reductor, cuando colocan el reductor, colocan el adaptador, este gira un solo sentido, el adaptador sirve como un fusible, es una traba porque son fajas inclinadas, entonces gira un solo sentido. Pero este adaptador, eh, al haber hecho el cambio de giro en el variador, el adaptador, entonces cuando arrancábamos con piques, ya no permitía, ¿por qué? Porque estaba invertido. Y como gira en un solo lado, al otro lado se traba, ¿ya? Ocasionaba de que no podíamos arrancar. Entonces el problema, ¿cuál era? El adaptador. Y adentro tiene un trinquete, que hay que cambiarle el giro. Tuvimos Pero antes de eso se hizo la prueba en el motor, se cambió las fases y giró, ¿ya? Funcionó el reductor, y la banda funcionó en sentido contrario. Miren todo lo que ocasionó, ¿ya? Se ha tenido que desmontar todo nuevamente, ¿ya? El adaptador motor, se ha cambiado el trinquete, se ha invertido el sentido de giro, se ha vuelto a montar, ¿ya? Se ha hecho el montaje y se ha encendido y ha vuelto a girar, ¿no? Pero en el SCADA sigue marcando ese negativo, porque está girando en manera inversa. Ya, después haciendo el análisis, en la parte de programación, ¿no? ¿Por qué sale un negativo de giro? ¿Ya? Y es que se habían metido mano ahí en el variador para el sentido y que había ocasionado todo ese problema mecánico, tiempo de espera, ¿no? Porque era solamente reemplazar el adaptador y el reductor, y eso debería haber funcionado. Pero como habían metido mano, y ahí venía el tema de la comunicación, el técnico, no, dentro de lo que él creía que no impactaba, y la falta de comunicación con su jefatura y supervisión generó todo un problema de parada, ¿no? De unas 6 horas aproximadamente, solamente por ese detalle. Evaluar el desempeño mediante el muestreo del trabajo, controlar la eficacia de la planificación analizando retrasos a través del muestreo del trabajo, ¿no? Nunca vamos a poder ver uno a uno, pero sí podemos muestrear, ¿no? Tengo equipos críticos, de los 5 tomo uno y a ese uno le tomo muestra de cómo están ejecutando el trabajo.
Los 6 principios para una programación eficiente: planificar según el nivel de habilidad, resaltar importancia de los horarios, programar en función de la disponibilidad, asignar tareas para cada hora de trabajo. ¿Ya? Luego tenemos también lo que es el líder de cada equipo debe manejar el trabajo del día actual, medir el rendimiento mediante el cumplimiento del horario, ¿no? Luego tenemos también lo que son las estrategias de mantenimiento. Si tenemos activos, tenemos que ver cuál va a ser nuestra estrategia para poder atender y abordar las técnicas, los equipos, ¿no? Y en función a qué, a las especialidades que también manejan los equipos, ¿no? Mantenimiento correctivo, preventivos, predictivos, proactivos, y como había dicho desde un inicio, ¿no? La 14224 solamente nos dice 2 tipos de activos, que nosotros, de mantenimientos, que nosotros lo vamos abriendo, pero aterriza en 2 tipos de mantenimiento. También vamos a tener lo que es pasos para implementar un control exitoso de la planificación de mantenimiento, construir una cultura de mantenimiento, fomentar una cultura donde todas las personas, ¿no? Ya, desde la alta dirección hasta el equipo de mantenimiento reconozcan la relevancia del mantenimiento y se comprometa con su efectividad. Estructurar la organización de mantenimiento. Una estructura organizativa adecuada puede influir significativamente en la eficiencia, ¿no?, del mantenimiento. Es fundamental contar con una distribución clara de las responsabilidades. Implementar sistemas de mantenimiento basados en condiciones, utilizar sensores, tecnología avanzada y el equipo de tiempo real. Esto permite realizar mantenimiento justo cuando se necesita. Y planificar y controlar los proyectos de mantenimiento, ¿no? Siempre hacemos proyectos de mejora, ¿no? Ejemplo, por decir, cuando nosotros implementamos, por decir, tenemos derrame de mineral en fajas transportadoras y tenemos nuestras guardas comunes y queremos mejorar la eficiencia en el tema de la colección, evitar esos derrames. Utilizamos guarderas, ya no las simples, sino guarderas doble labio o guarderas en las cuales son modulares para poderlos ir ajustando en función a la misma forma como trabaja el equipo, ¿no? La banda. Y eso hace que se minimice el tema de los derrames. Entonces, son mejoras, pero esas mejoras tienen que ser controladas, ¿no? Proyectos de viabilidad, proyectos de instalaciones industriales, proyectos de líneas de producción, proyectos de maquinaria y prototipo. Los proyectos de mantenimiento deben ser planificados con cuidado, teniendo en cuenta tanto los recursos disponibles como las necesidades operativas. El control de proyectos implica seguimiento del progreso, ajuste de la planificación. Imagínense el cambiar solamente una chancadora, ¿no? Y ya viene una chancadora con un upgrade, ¿no? O sea, entonces, con mejoras. Y tenemos que hacer todo ese movimiento, ¿no? Y la planificación no solamente es traer el equipo y cambiarlo, ponerle gente y ya está. Hay temas eléctricos, hay temas instrumentales, hay temas de programación, hay temas de recursos, ¿no? Para movilizar, para transportar, para dar facilidades a los que realizan este trabajo, los turnos, los buses, las comidas. Realmente es todo un proyecto que está metido dentro de otro proyecto, tal vez una parada de planta. Gestionar las relaciones con proveedores y contratistas. Mantener una buena relación con los proveedores, contratistas, puede ser crucial para el éxito del mantenimiento. Imagínense si tenemos contratistas que los llamamos solamente para un trabajo específico y cuando los llamamos después los tratamos mal. ¿Qué sentido los tratas mal? De que no los valorizas, le llevas en el tiempo y no se le paga oportunamente, ¿no? Entonces, eso de ahí genera un malestar. Entonces, cuando los necesitamos realmente nuevamente, tal vez no nos atiendan, ¿no? Hay que, en este negocio siempre tenemos que tener algo, el win and win, ¿no? Ganar, ganar. Nosotros ganamos por un buen servicio y ellos ganan porque
somos cumplidores en los pagos, en el tiempo que se les va a pagar, ¿no? Evaluar riesgos de mantenimiento. La gestión de riesgos, ¿no? Ayer me dijeron, y los riesgos, ¿no? Evaluar los riesgos, ¿no? Implica la identificación de los riesgos asociados con las actividades de mantenimiento y la implementación de medidas para mitigar estos riesgos. Esto puede implicar una variedad de actividades del aseguramiento de que el personal de mantenimiento esté adecuadamente capacitado, equipado, hasta la implementación de procedimientos de seguridad y respaldo de emergencia. ¿Está asociado a seguridad? Sí, pero también está asociado a cómo planifiquemos nuestro trabajo. Y para eso utilizamos técnicas como el SMED, ¿no? Para poder analizar cada una de nuestras actividades y qué recursos necesita para hacer efectivo esa actividad. Entramos, es algo que ya vimos el día, la primera clase, la primera sesión, pero la ISO 14224, el RCM, nos habla, ¿no?, de la clasificación de las tareas preventivas, predictivas, todo está asociado en la estratificación de las horas de trabajo. Y esto está porque este modelo ya es normativo, es un ISO, ¿no? Y estructura la gestión de mantenimiento. Si nosotros vemos horas de mantenimiento, ahí dice hora de mantenimiento preventivo y hora de mantenimiento correctivo. Que dentro del correctivo vamos a ver correctivo y accidentes, mientras que en el otro vamos a ver sistemático y no sistemático. Preventivo y correctivo programado. ¿Se dan cuenta? Así, ¿no? Y por ahí salió el proactivo, el predictivo y esa es la estructura. ¿Por qué? Porque esto genera grupos, se agrupan las horas de trabajo para poder sacar indicadores. De acá salen nuestros indicadores. Cómo hallamos el MTBF, cómo hallamos el MTTR, cómo hallamos la disponibilidad física. Todo sale de aquí. Si hablamos de mantenimiento, pero si hablamos de operaciones, todos sus indicadores. Para entender todas estas nomenclaturas, estas descripciones, esto está en la 13306, ¿no? Y la 13306 tiene el mismo esquema que la 14224, ¿no? En lo que es cómo está estructurado el mantenimiento. Entonces, vienen las prioridades. Tenemos que hablar que cuando nosotros queremos generar un plan de trabajo, ya, cómo abordar una gestión de mantenimiento, estrategia. Lo primero que tenemos que ver, estrategia. Cómo hacer nuestra estrategia de mantenimiento. Y esa estrategia de mantenimiento es donde definimos las actividades que garantizan de forma más efectiva la entrega del desempeño del activo conforme se requiere. Entonces, vamos a ver que en este direccionamiento de actividades y toma de decisiones siempre nos vamos a encontrar con las mismas preguntas. ¿Lo cambio o lo dejo romper? ¿Cuáles puntos debería lubricar? El mercado está en alta y cómo evitar esa parada, ¿no? Minería, ¿no? Hoy día hasta que vuelan los minerales y no nos quieren dar los equipos para parar, ¿no? En una veda, en la pesca, ¿no? Cuando llega nos dan, ¿no? Levantan la veda y empieza la campaña de producción. Esa planta no para. Son 2 meses y algo más en los cuales funciona sin parar. No puede parar. Uno, porque tenemos que procesar todo lo que venga, y dos, porque estamos hablando de materia prima orgánica, que es la calidad del producto final está asociado a la frescura de esa materia prima, ¿no? Entonces, ahí sí, no se puede parar. ¿Cuándo debo repetir esta ruta? ¿Cuáles van a ser las frecuencias a utilizar, ¿no? Oye, ya lubrico estos puntos cada 15 días, ya. Sigue siendo 15 días, sigue siendo una semana, sigue siendo un mes, entonces tiene que haber frecuencias, ¿no? Entonces se debe de plantear. Pero si no tenemos la mera idea de cómo hacerlo, simplemente vamos a tener crisis, ¿no? ¿Cómo lo hago? Encontré una planta donde el jefe de mantenimiento decía, oye, está sonando, anda, ve y lubrica. Oye, por allá está fugando, anda, ve y suelda. Y era así,
todo era correctivo, correctivo, correctivo. Identificar potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de la implantación. Identificar, ¿no? Aquí tenemos que abordarlos. Y estos métodos, técnicas y abordajes que también van a atender en función a las disciplinas, ¿no? Estos métodos, las técnicas, vamos a hacer inspecciones, mantenimientos predictivo, condicional, redundantes, opera hasta la rotura. Por eso decía que hasta el correctivo es una estrategia. Aplica para equipos, ¿no? Que son dentro de nuestra priorización, el ABC es un C, ¿no? Y ya lo vamos a ver por qué. Mecánico, disciplinas, ¿no? También asociados a disciplinas, mecánico, estructural, eléctrico, automatización, lubricación. Entonces, ¿cómo hacer una planificación a mediano plazo? Los factores que debemos de tener en cuenta: criticidad de equipos, tiempos de duración, régimen o carga de trabajo, costos, materiales, repuestos, competencia de personal, secuencias de actividades, herramientas comunes y especiales y trabajos estándar job, ¿no? ¿A qué trabajos aplica? A los servicios de mantenimiento preventivo, inspección y mantenimiento preventivo y reparación y mantenimiento correctivo. Entonces vamos a tener, ¿no? Nuestro plan, todas las listas, todos nuestros equipos y cuándo tenemos que intervenir. Ventaja del mantenimiento preventivo: realiza un mantenimiento periódico y planificarlo tiene varias ventajas: mayor eficacia, mejora la seguridad y prolonga la vida útil de los equipos. Desventajas: a veces ocasiona fallas al momento de su ejecución. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿No? A veces tienen un mantenimiento preventivo y les toca justamente hacer limpieza ¿no? Mantenimiento de variadores. Mueven el variador, sopletea, y algo se movió por ahí y paró el equipo. No arranca, y todo por una mala conexión que por ahí se suelta, ¿no? Entonces genera algunos problemas. En otros genera una falla más dura, ¿no? Como la que le acabo de hablar, ¿no? Han hecho el variador, generaron lo inverso, y como dice, tenía que suceder y ocurrió entre las pruebas una falla en el reductor, que ya estaba en su tiempo de cambio, se tenía el reductor, se cambió el reductor, pero a su vez, con esa mala programación en el variador, ocasionó también un retrabajo en el montaje de ese reductor. Carece de garantía total mientras se repara un fallo. En algunos casos, las roturas ocurren en momentos inadecuados y generan consecuencias graves debido a que no hay modo de sustituirlas, y aunque la falla sea pequeña, la repercusión en la producción es muy grande, ¿no? Los costos asociados y comparativos entre ambos enfoques: el costo de mantenimiento preventivo se programa, ¿no? Son gastos planificados regulares. El objetivo: extender la vida útil. Componentes del costo: incluye mano de obra para las inspecciones, el costo de las piezas de repuestos programadas y la planificación y programación de las actividades. En caso del correctivo, ¿no? Se originan por fallas, reparaciones urgentes, requieren servicios acelerados, daños colaterales, las fallas pueden afectar a otros equipos, paradas de producción, las averías no planificadas pueden interrumpir la operación, impacto a largo plazo, aunque pueden tener costos iniciales más bajos. Diferencias clave: el momento, ¿no? Preventivo es igual a antes de la falla, correctivo es después de la falla. Planificación: preventivo requiere planificación exhaustiva, correctivo mínimo o nulo, ya que es reactivo. Costos: preventivo, costos regulares y predecibles, correctivos, gastos variables y a menudo elevados por emergencias. Un presupuesto de mantenimiento efectivo busca un equilibrio entre ambos, ¿no? Para optimizar los costos operativos y mantener los activos en buen estado. La priorización de estas órdenes: vamos a aplicar un flujo de estrategias de mantenimiento, ¿ya? Este flujo que sirve es un modelo aplicable en una organización muy grande, ¿ya? Todo esto lo que les estoy mostrando no es teoría, es práctica, se ha aplicado en una organización. No se ha aplicado, se aplica, ¿ya? Y funciona. La priorización también tiene que tener una frecuencia de abordaje
esta estrategia de mantenimiento, ¿no? Se priorizan las órdenes de trabajo, ¿no? Ya hay que plantear estrategias estándar que apliquen a todos los equipos para no llenarnos, porque esto sirve para un tema de eh, ingresarlo a un sistema de gestión automatizado, ¿no? Entonces tenemos que ordenarlo, clasificarlo. Creo que les hablé también esto de Chinalco, ¿no? Que se demoraron 2 años por ordenar datas para poder ordenar, agrupar y poder sacar informes y reportes, sus dashboards, ¿no? De manera en línea, porque tenían todo, pero estaba todo sobrepuesto y no estaba depurado ni ordenado. La criticidad de los equipos, hay que hacer un tema de criticidad. Los componentes de los equipos considerados críticos se analizan de acuerdo con el consumo promedio, plazos de entrega, complejidad de reparación, plazos de reparación, y si hay recursos alternativos en caso de rotura. Se clasifica en componentes vitales, alta rotación, estrategia y pedido de necesidad. Sale primero de una clasificación de los equipos y a eso asocia toda su lista de repuestos dentro. Tenemos nuestra criticidad, pero también tenemos nuestro modo falla. La criticidad con modo versus modo falla nos va a definir las estrategias a aplicar, porque sobre esa criticidad, ya vamos a hablar sobre esa priorización entre criticidad y modo falla, vamos a poder definir qué técnicas vamos a emplear, cómo vamos a abordar. No todos necesitan todas las técnicas, entonces para algunos sí, para otros no. Entonces, esta matriz de estrategia de criticidad por falla, ¿no? Es la que se debe de aplicar para utilizar y clasificar adecuadamente cómo vamos a abordar nuestra implementación de gestión de mantenimiento, ¿no? La criticidad de los equipos versus la evolución del modo falla de cada uno de ellos. ¿Qué vamos a obtener? El MBC, mantenimiento basado en condición, que vamos a tener el mantenimiento basado en tiempo, el MC, mantenimiento sistemático, y el MPQ, mantenimiento post rotura. En la atención de fallas por tipo de criticidad, la política de mantenimiento de los equipos orienta a la aplicación de 3 principales características de falla de un componente a través de una relación con la criticidad del equipo donde está instalado, ¿no? Vamos a tener fallas previsibles por tiempo de monitoreo, y vamos a tener fallas previsibles aleatorios. De todo lo que hemos hablado, matriz modo falla, ¿no? Criticidad modo falla, podemos resumir cómo aplicaría, ¿no? En función a su ponderación de estrategia que vamos a ir obteniendo de esa matriz, podemos definir qué técnicas, cuál va a ser nuestras técnicas de abordaje por especialidad. Configurable, sí, ¿ya? Pero eso es muy práctico para poder definir cómo vamos a abordar a cada uno de esos equipos que están dentro de esta clasificación, ¿no? La proyección de las órdenes, porque una vez que ya se definió la estrategia, se generan los planes, ahora se proyecta. Y esa proyección, ¿no? Simula cómo se comportará sistemáticamente cada tipo de mantenimiento, configurando su jerarquía. Este paso nos sirve para realizar las proyecciones en el RP. Este es el caso SAP, ¿no? Cada estrategia empezamos a proyectar y lo amarramos. Un minuto que se me acaba la batería, por favor. Disculpen, se acababa la batería. Entonces, este tema de las órdenes por estrategia, ¿no? Ya estamos viendo que definimos las criticidades, definimos las estrategias y ahora las simulamos como proyecta, ¿no? Entonces, dentro de la metodología de planificación semanal mensual, y hemos hablado siempre el tema de la mejora continua, ¿recuerda? En la clase anterior. Y aquí vemos el ciclo PDCA y el SDCA, ¿no? Plan do Check Action, Standard do Check Action.
Esto está relacionado a lo que es las mejoras. La identificación, evaluación, planificación y definición de tareas, programación y asignaciones. Entonces, la planificación semanal mensual está asociada a la rutina, monitoreo y control. El control de la rutina. Simple, establecer rutina, analizar datos, información, analizar problemas y definir acciones. Y esto está asociado en el día a día. Establecer una rutina de herramientas para control de actividades, la rutina de mantenimiento. Establecer rutina también nos dice el área de poseer herramientas y controles que permitan el análisis detallado de indicadores. Establecer, analizar datos e informaciones, ¿no? Los análisis de los indicadores de la rutina, cuando ocurra en una frecuencia adecuada, debe prever al área la posibilidad de vislumbrar la tendencia de evolución. En la rutina tenemos que tener un plan de 52 semanas, también tenemos que tener un plan semanal, también tenemos que tener un plan diario donde hablamos semana menos uno, semana cero, semana más uno, día menos uno, día cero, día más uno. Y esto es constante, ¿no? El análisis de ejecuciones recientes de mantenimiento, el análisis de mantenimientos programados y el análisis del horizonte de los futuros mantenimientos. Descripción de las etapas, el análisis del cumplimiento de los acuerdos entre las interfaces. Este análisis hará posible la verificación de dificultades encontradas en los procesos. Análisis de la cartera de servicios de mantenimiento, ¿no? Analizar datos e informaciones de la rutina de mantenimiento, analizar datos e informaciones de la rutina, donde vamos a ver que el área debe definir control de otros parámetros técnicos conforme a la necesidad de acompañamiento. Vamos a ver los análisis posibles desvíos, ¿no? El área debe realizar un tratamiento de desvíos. Miren, todo lo que es la rutina, estos 4 cuadritos, miren lo que nos está diciendo. Cómo debemos trabajar el día a día. A partir de ocurrencias analizadas en el subproceso de control de la rutina, diversas posibilidades de mejora en otros subprocesos pueden ser considerados y en general la rutina, ¿no? Es lo que nos debe motivar a lo que es la planificación. ¿Es importante? No. Miren esta imagen, para reflexionar, ¿no? Es como un trabajo planificado, no debería ocurrir esto, ¿no? Ahora, ¿cómo termina? Dañando todo lo que hizo anteriormente. Gestión de cumplimiento del plan, las reprogramaciones, cuando está alineado a la estrategia de mantenimiento y el plan de producción, la correcta planificación de actividades proporciona ganancia de tiempo, reducción de costos y aumento de la calidad de la realización de cualquier tarea. Igual, la gestión de cumplimiento y el plan de reprogramaciones, miren, ya tenemos nuestra estrategia de mantenimiento, todo lo que hemos visto anteriormente, y también asociado a su propio flujograma, ¿no? Que vamos a ir viendo de manera rápida porque no nos queda mucho tiempo, pero quiero que entiendan, o sea, ya tenemos la forma de hacer gestión de mantenimiento. Las órdenes, los tipos de mantenimiento ya están predefinidas si aplicamos normas y si aplicamos este tema de procesos, subprocesos y empezamos a abrir, podemos hacer una gestión de manera ordenada y de manera estandarizada. La ejecución de las actividades de mantenimiento sistemáticas deben ser desdobladas de la estrategia de mantenimiento y proyectadas a un horizonte de mediano plazo. La ejecución de todas las actividades de mantenimiento no sistemáticas deben ser proyectadas en un horizonte a medio plazo. Por lo tanto, se debe observar cuáles actividades impactan en los activos o instalaciones bajo su responsabilidad. Está la validación de planes, desdoblamiento de planificación a medio plazo, validación de planes. Bien, todo el detalle de cada uno de los pasos a seguir para el cumplimiento del plan y sus reprogramaciones, ¿no? Una vez definido y validada la planificación, esta será integrada a la rutina de mantenimiento. Actividades planificadas en el horizonte medio plazo, planificación y programación. Actualizar sistemáticamente la planificación de acuerdo a esto permitirá la retroalimentación de sus parámetros para los futuros desdoblamientos.
El área debe establecer una rutina sistemática para evaluar la viabilidad del cumplimiento, teniendo la rutina de evaluación como previsibilidad mayor que la mensual. Se espera que el área pueda trabajar adecuadamente las anticipaciones y postergaciones de actividades conforme a necesidad. Por eso tenemos que tener nuestro plan a 52 semanas. Y ese es medio plazo, porque también tenemos proyecciones a 5 años. Las postergaciones y anticipaciones de actividades deben ser trabajadas considerando todos los productos entregados por la planificación a mediano plazo, ¿no? Uno de los principales objetivos de la planificación a mediano plazo es la estabilización del backlog del área de mantenimiento por medio de la correcta planificación de todas las actividades del año y de los recursos necesarios para soportar su ejecución. Y como vieron, dentro de lo que es el plan y reprogramación, gestión de cumplimiento y plan de reprogramaciones, vamos a encontrar que ya tenemos dentro la estrategia de mantenimiento en el mediano plazo y también tenemos la planificación y programación, que es otro flujo. Son dos flujos dentro de un flujo mayor. Entonces, planificar y programar las actividades de la rutina, mantenimiento para evitar pérdidas, ¿no? Ese es el objetivo. Esta foto dice mucho, ¿no? Cada vez que vemos estas fotos, cada vez, yo recuerdo cuando los tiempos en PITS estaban sobre los 10, 12 segundos, hoy están en 5, 6 segundos, ¿no? Cada uno tiene que estar alerta para hacer una función determinada. Y vienen las mejoras, ¿no? Antes metían cada rueda entre 3 pernos, 5 pernos, ahora meten uno. Y ahí quedó. Son tiempos, son segundos, miles, son décimas de segundo que hacen de que pueda marcar quién gana una carrera, ¿no? Miren lo importante del trabajo en equipo, el tema de la estandarización, de las mejoras que se realizan, la capacitación del personal, ¿no? Cada uno está hecho para hacer una determinada función, una determinada actividad en un tiempo determinado dentro de este trabajo total. La motivación, gestión del cumplimiento. Vamos a tener aquí síntomas de una planificación ineficiente. ¿Qué pasa cuando es ineficiente? Atrasos se volvieron normales, mantenimientos reactivos en lugar de proactivos, supervisión ineficaz, débil desempeño, comunicación incompleta o defectuosa, materiales indisponibles, interferencias en los trabajos, saltos o trabajos en trabajo y mala gestión es altamente visible. La planificación y la programación tienen más profundo efecto sobre la realización de un trabajo. Para cada dólar invertido en la planificación efectiva existe un ahorro de 3 a 5 dólares en la ejecución del trabajo. Lo que habíamos hablado, entre el preventivo y correctivo, está asociado a esto, ¿no? Usted va al almacén y para el día se malogra una bomba y se rompe. Entonces usted va al almacén y para su sorpresa no hay carcasa de reserva. Y para empeorar, la carcasa no estaba registrada como ítem crítico. El plazo de entrega de una carcasa no es de 3 meses. Si una situación similar a esta ocurre en una operación, que puede parar, ¿no? Crítico. Los dólares que se pierden. ¿Es importante hacer gestión de materiales? Sí. Entonces, dentro de la planificación está lo que es la gestión de materiales, que también tiene un flujo, ¿no? Vamos a ir pasando ya por el tiempo, pero esta gestión de materiales lo que nosotros tenemos que ver es que por cada backlog, orden de trabajo, tenemos asociados los materiales, ¿no? Que van a soportar a cada backlog, ¿ya? Que esos backlogs, que si no son atendidos, afecta nuestra gestión, porque lo que era programado se convierte en no programado, ¿no? Lo tenemos, pero no lo programamos, no lo atendemos y nos gana la falla. Pero ocurre otro efecto. En el inventario se quedan estos repuestos e incrementan los inventarios. Por eso los backlogs va asociado a un tema de incremento de inventario, ¿no? Más repuestos, más repuestos, más repuestos. Inclusive, estamos hablando de backlogs. Y para
Otra mala gestión que hacemos nosotros como mantenimiento, que está asociado al tema de el pedir el por si acaso, ¿no? Puede fallar. Si pido dos, pido tres. Oye, pero si lleva dos, ¿por qué pides tres? No, el otro es por si acaso. Y se queda en el almacén en el por si acaso, durante años inclusive, ¿ya? Eso se traduce en dólares, ¿no? El inventario que va generando. Y ese inventario afecta a los resultados del negocio. Entonces, los backlogs, ¿no? Justamente es poder ir atendiendo de manera ordenada para que no desborde, porque el día que desborde se convierte en emergencia y se convierte en falla. Tenemos que aplicar adecuadamente nuestras estrategias de mantenimiento a esa política de repuestos. Controlar los repuestos de mantenimiento, monitorear los ítems de acuerdo a su realidad y su clasificación. Los SLA, ¿no? La disponibilidad de repuestos en el almacén, ¿no? Cómo medirlos. Definir criterios de almacenamiento y manejo de ítems y sistemática verificación. Imagínense tener, ¿no? Lo mismo, un reductor, un motor por años, ¿ya? Pero ese motor y ese reductor tiene también un mantenimiento, inclusive almacenado, y al cual tenemos que saber cuál es el procedimiento para que no se dañe y cuando lo necesitemos esté en óptimas condiciones. Es importante establecer las especificaciones técnicas imprescindibles para la garantía del funcionamiento del material, modificaciones de los activos, desactivación de equipamientos, nuevos materiales y proveedores. Vale la pena guardar repuestos sin tener ningún otro equipamiento. A veces hasta damos de baja los equipos, pero no damos de baja los componentes y repuestos asociados a ese equipo y se quedaron en el inventario. Evaluar la duplicidad de codificación de los sistemas. Verificación contribuye con la solicitud del sistema de gestión de stock y colabora para comprobar la confiabilidad de los controles emitidos por él. Establecer criterios mínimos de control para garantizar el desempeño de ítems de inversión, considerando almacenamiento, manoseo, monitoreo de cantidades y de cualidad. Esta etapa contempla el análisis de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio. Entonces, este flujo nos sirve para hacer gestión de materiales. Simple, potente y funciona, ¿no? Como les digo, no solamente es un flujo que se me ocurrió, es un flujo que aplica a una gran corporación. Bueno, alumnos, hasta aquí mi presentación. Estoy abierto a escuchar sus consultas. Bien, a ver, voy a activar los micrófonos así para que los estudiantes puedan realizar sus consultas. A ver, un momento, por favor. Si no, también pueden escribiendo ahí en el chat para que el ingeniero lo pueda leer. Adelante, Sergio, te escucho. Sergio, tu pregunta. Tengo el micrófono. Sí, buenas noches, ingeniero. Mi Adelante, consulta es, Sergio. ¿cómo podríamos, usted habló sobre el tema de los inventarios y el mejor planeamiento para estos, pero si bien sabemos, a veces llegan almaceneros y otro almacenero lo reemplaza a este, y a veces solo es de papel. Tal vez un mejor reemplazo sería digitalizar todo esto para tener un mejor control, o qué opciones usted podría implementar para mejorar este tema y no tener recursos sobrantes y que sean mejor implementados dentro de su uso. Ya. A ver, te explico. Toda la gestión de materiales, el 80% que tiene el almacén es mantenimiento, ¿ya? Dentro de ese 80% de requerimientos por materiales que nacen de un plan, una proyección. ¿Recuerdan que hablamos de las proyecciones?
Cuando tú proyectas tus planes de mantenimiento en el tiempo a 52 semanas, inclusive a 5 años, tú estás proyectando también tu presupuesto, y este presupuesto también va asociado a, ¿qué? A requerimientos y gestión de materiales. Conclusión, ¿ya? Todo eso puede terminar en una gestión de interactuar con el almacén, interactuar con compras. Entonces, las necesidades que tiene logística son necesidades de operación, perdón, de mantenimiento, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿ya? Cuando una empresa es pequeña, lo puedes administrar en una pequeña base de datos, con un tema de integración, tal vez un Excel, pero cuando hablas de corporaciones, ya inclusive tienes que tener un software, un RP. Un RP que pueda almacenar, que pueda controlar y que pueda ayudarte a gestionar. Entonces, lo que quiero aterrizar es que todas estas necesidades, ¿ya? Salen desde mantenimiento. Entonces, a veces nosotros decimos, el almacenero no tiene nada que ver acá. El comprador tampoco tiene nada que ver. La necesidad sale de mantenimiento y el planificador es el que tiene que generar una adecuada estrategia, una adecuada necesidad y tiene que plasmarlo, clasificar sus materiales, cuáles son los críticos, cuáles son los vitales, cuáles son de alta rotación, y de esta manera, ya, logística, en este caso, almacén y compras, generen, ¿no?, las estrategias logísticas para poder atender nuestras necesidades. No sé si ahí te fui aclarando, Sergio. Kevin, Javier, Sí, gracias. ¿alguna consulta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Javier. Ingeniero, quería hacerle una consulta. Es acerca del backlog. Bueno, tengo entendido que el backlog es un formato, ¿no? En el cual hacemos el requerimiento de, ya sean materiales o componentes. Pero quisiera saber qué es lo que significa el backlog, ingeniero. Esa es mi consulta, gracias. A ver, backlog por definición es todo lo pendiente, ¿no? Todo lo que tú lo tienes sin atender. En mantenimiento estamos hablando de todos los trabajos que no son atendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque te falta algún recurso para poder atenderlo. Y esto va asociado generalmente a los correctivos programados, ¿no? Pueden salir también de los preventivos, sí. También pueden salir específicamente de los correctivos programados, porque con ellos va asociado, porque cada monitoreo por condición genera una necesidad. Y esa necesidad, a veces hay un repuesto que no lo tenemos, ¿no? Porque no es parte de una reposición, no es parte de un vital, pero sí es una necesidad de pedirlo de acuerdo a una necesidad a este monitoreo por condición. Entonces, ese backlog, ¿no?, que va asociado, es repuesto, también puede estar asociado a un servicio, ¿no?, en el cual puede estar asociado a un servicio especializado y por lo tanto se programa, ¿ya? Se programa, ¿ya?, una vez que estén todos los recursos disponibles para poder ser atendidos. Entonces, estos backlogs tienen que estar dentro, ¿no? Son todos nuestros pendientes y que tenemos que ir programando en el día +1, semana +1, y de esta manera evitar que el backlog salga de un ratio mayor de 4 semanas. O sea, tenemos que estar en el margen de 2 a 4 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de tener backlogs con atenciones no mayores a 4 semanas de pendientes. Eso es un buen ratio. Nos dice de que tenemos un mes de retraso de ciertos trabajos. Cuando nosotros nos excedemos sobre las 4 semanas, estamos dejando backlogs que inclusive se vuelven eternos. Y les explico, ¿no? El backlog, por decir, ustedes dicen, vamos a reparar, ejemplo, un equipo cargador
que ustedes manejan, que es lo que más conocen, un cargador de frontal, un cargador de minería. Este equipo tiene articulaciones y esas articulaciones utilizan bocinas. Esas bocinas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Si tienen daño, ustedes ya van viendo de que ya hay un tema de abertura, ¿no? Hay desgaste, que por lo tanto proyectan el cambio y generan un correctivo programado. Ese correctivo programado genera, ¿no? Se convierte en un backlog, en una atención por atender. El repuesto puede demorar de 2 a 3 meses. Llega el repuesto, ya, pero antes de eso, al mes ya te empieza a fallar el equipo. El operador se queja de que hay mucho juego y por lo tanto intervienes. ¿Qué haces? Maquinas, ¿no? En tu maestranza, maquinas un alternativo. Esa bocina, la pones, oye, pero ese repuesto, ese backlog, se te quedó en el almacén. Ya. El trabajo en sí, ya mira, pudiste haber hecho el trabajo, pero la orden asociada a un repuesto ya lo dejaste en el almacén. Tú dirás, ¿lo voy a utilizar? Sí, pues lo vas a utilizar dentro de 6 meses, 8 meses, pero te va incrementando el inventario. Entonces, el backlog, en conclusión, es todo lo pendiente que tiene mantenimiento, tanto sea por repuestos o por servicios, para que sean programados y ejecutados. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. No entendí la parte por qué el mantenimiento correctivo genera un menor presupuesto que un predictivo. Ah, ya. Lo que pasa, el mantenimiento correctivo no planificas. Por lo tanto, no tienes inventario, ¿ya? No tienes gestión, ¿ya? O sea, como mantenimiento te genera menos costo, como mantenimiento gestión. Pero cuando ya hablas del impacto que tiene ese tipo de gestión, es muy alto. Una gestión cara, ¿no? Porque tienes servicios y repuestos que te cuestan más si hubieras hecho lo anterior, ¿no? Si hubieras tenido repuesto, toda una estrategia de repuestos, todo una estructura de gestión de mantenimiento, tu programador, tu planificador, tus inspectores, ¿no? Es algo que a eso se refiere, ¿no? Es un mantenimiento de bajo costo, ¿no? Porque no necesitas nada, no necesitas planificadores, no necesitas nada, pero el impacto es bien alto. Ah, ya entendí. Gracias, ingeniero. Listo. ¿Alguna otra consulta? Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Johan. ¿Qué tal? Ingeniero, una pregunta. En cuanto a la supervisión, bueno, de los entes, digamos, las organizaciones que supervisan tanto energías minas, en este caso, Senermin, ¿exigen alguna normativa específica para al operador, en este caso, con qué tipo de mantenimiento, en qué normativa se basan para aplicar, digamos, su mantenimiento? Ya, Pues, sí. claro. Muy buena pregunta. Como dije anteriormente, no hay una normativa para hacer mantenimiento, por lo tanto, no te exige. Pero sí te da pautas y te exige ciertos requerimientos puntuales, ¿no? Te dice, debe haber mantenimiento, ¿no? En la norma, el decreto supremo 024 dice que debe haber mantenimiento preventivo, pero no te dice cómo, ¿ya? Solamente te dice que debe haber mantenimiento preventivo, o sea, ya. Las estrategias que tú apliques, la gestión que se aplique, no te lo dice, ¿ya? Solamente te dice mantenimiento preventivo. Tú puedes hacer un equipo, ¿no? Que deberías hacerlo, ejemplo, 2 veces al año y de 2 tipos, un A-B, pero ahí simplemente estás cumpliendo, ¿no? Según tu requerimiento manual, fábrica y experiencia de tu gente, cómo han determinado esa gestión. Pero la normativa solamente te dice preventivo. Si tú lo hicieras manteniendo una vez al año, aplica. No te dice cómo. En algunos casos, va más allá, ¿no?
porque también te pide inspecciones, ¿ya? En otras te pide certificaciones. En conclusión, te pide de todo un poco, pero no te dice cómo lo gestionas. La gestión es propia, por eso decía, cuando hablamos del Lean Manufacturing, Lean Maintenance, ¿ya? El mantenimiento esbelto es donde se aplica la ISO 55, donde se aplica la 14224, la 13306, aplica metodologías como el Kanban, el Kaizen, el TPM, y sacas una gestión de mantenimiento. Y esa gestión de mantenimiento satisface las necesidades normativas como el Decreto Supremo 024. ¿Por qué? Porque está todo, desde las inspecciones, está desde los preventivos, está desde los reportes, está el tema del control. O sea, lo que te van a pedir ya lo tienes, ¿no? Entonces es muy importante el tema de estructurar un sistema de gestión que va a atender todo lo que te pidan las normativas. Estas son entidades, ¿no?, de fiscalización, se basan, ¿no?, a muchas normas que aplican para la seguridad, medio ambiente y salud ocupacional. Generalmente eso, pero también aplican, en el caso de minería, ¿no?, también a normativas muy técnicas, como la parte eléctrica, es donde están muy metidos, que es la NFPA 70E. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Dime Juan. Ingeniero, muy buenas noches. Y acá le comento, ¿no? Mi persona es técnico acá en en una planta minera y lo que sí quisiera que me apoye es en esta consulta, ¿no? Acá mucho se está ya usando el tema de costos, ¿no? ¿En qué sentido? En que nosotros como técnicos, el área técnica, a veces estamos ya solicitando repuestos y no está llegando, ¿no? Se ha llegado al punto ya de que ahorita el área de costos está ya trayendo repuestos alternativos, ¿no? Y bien sabemos que esos repuestos alternativos no tienen la durabilidad de un repuesto original, ¿no? Mi pregunta es esta, ¿no? ¿Me podría apoyar usted? Creo que cada área o subárea tiene un presupuesto, ¿no?, de mantenimiento, ¿no? Eh, Ese es lo que yo quiero que me apoye en esta pregunta. Debe ser un monto y de eso es lo que ellos, el área de planificación ya comienza a ver esos temas de costos, ¿no? Que se entienden, ¿no? Pero a veces ya a nosotros en el área técnica a veces un poco ya nos limita a hacer un mantenimiento preventivo, ¿no? Y a veces cae el equipo y ya eso escapa de nosotros, ¿no? Como técnicos. Ahí la consulta, ¿me podría apoyar en esa consulta? Gracias. Claro, a ver, en el tema costos, generalmente a nosotros nos dan, ya, como mantenimiento, siempre nos dan un presupuesto. Y como había hablado, ¿no? El tema de mantenimiento es el 3% del costo total del activo. Para un gerente, esto está claro. O sea, ellos manejan estos indicadores a nivel global y dicen cuánto deben de gastar en cada cosa. Y el mantenimiento es parte del proceso productivo. Por lo tanto, el costo operativo está metido en mantenimiento. Y tienen un valor, ¿no? Porque el resultado final debes también tener un valor, un costo donde vaya generando una diferencia del valor venta. Entonces, a uno, generalmente mantenimiento, por eso le decía, en mantenimiento, la gestión involucra el tema de la optimización de costos. Cuando tú hablas de poder solicitar materiales, ¿no? Y te traen gato por liebre, ¿no? Yo lo digo siempre así. Ejemplo, voy a aplicar un ejemplo por decir, en un momento tuve el problema con la crisis de los neumáticos, ¿no? En los scoops, trajeron los neumáticos chinos, ¿ya? Mientras que un scoop normal, de 6 yardas, ¿no? Sus neumáticos duraban entre 1.700, 1.800 horas, ¿ya? Promedio, porque una eran más, otra eran menos.
Estos chinos no llegaban a durar ni, el mayor duró 800 horas y el menor no duró ni 60 horas, o sea, se imagina. Entonces, para el logístico decía, oye, pero te estoy consiguiendo 3 llantas por el valor de 1. Y por lo tanto, si tú vas sumando las horas, llegas a lo que tú estás requiriendo. ¿Ya? Pero no era eso, sino todo lo que involucraba, el trabajo que significaba realizar, ¿no? El paralizar el equipo a la operación. 2, el meter la gente para hacer ese trabajo de manera repetitiva. Entonces vino el tema del alcance, ¿no? Entonces, cuando uno hace un alcance, un requerimiento, ahí ya, lo que llamamos el famoso TDR, ¿ya? O el RT, el requerimiento del material tiene que hacerse con ciertas especificaciones técnicas, ciertas especificaciones normativas, no basándose a fábricas. Entonces, de tal manera de que el que compre, el logístico, tiene que pedirlo bajo esas normativas. Indiferentemente del costo, tú le estás diciendo que debe de cumplir. Y sobre ese cumplimiento, él te va a traer el material. Pero si tú no le has dado eso, él te va a comprar lo que le parezca. Entonces, tiene que, cada material debe tener un descripción de esas normativas a las cuales está asociado, ¿no? Entonces, de tal manera de que evitas ese tema que te traigan repuestos que no son. Lo otro, en la gestión de materiales, ¿no? El presupuesto, lo que tú dices, tenemos que buscar el tema de ahorros. Y los ahorros ya es un tema de gestión mayor. ¿Por qué? El 40% de tus fallas, y como dije, una falla cuesta 5 veces más que un preventivo, ¿ya? El 40% de la falla está asociado a la lubricación. El 20% está asociado a las inspecciones. El 20% está asociado al no hacer un adecuado mantenimiento preventivo. Hasta ahí ya tienes 80% para reducir fallas. Y por ende vas a reducir costos. ¿Ya? Entonces, ese es es un tema de gestión. Ya para la clase donde vamos a ver costos, ahí les voy a mostrar un ejemplo de cómo en un seguimiento anual, ya de 3, 4 años, se vio justamente un cambio impactante en el tema de gestión de costos. ¿Ya? Por eso que cuando hablamos, ¿no? ¿Qué es mantenimiento? Justamente la gestión de mantenimiento es optimizar. ¿Ya? Pero en el caso tuyo que me hablas, te traen una cosa por otra, tienes que hacer un adecuado alcance de lo que quieres. Oye, quiero este repuesto bajo esta descripción, bajo esta nomenclatura normativas que debe de cumplir y por lo tanto el logístico te tiene que traer bajo esas condiciones. Si te trae otra cosa, ya no es lo que tú has pedido y puedes rechazarlo. ¿Alguna otra consulta? Bien, ingeniero, creo que ya han sido absueltas la mayoría de las consultas. Muchas gracias por esta excelente sesión, la del día de hoy. Nos estaremos viendo en la próxima clase el día viernes en el mismo horario de las 7:30 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el día viernes. Bien, estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos comentarles algo muy importante. Como ustedes saben, este diploma cuenta con la posibilidad de acceder a un respaldo formal para quienes deseen evidenciar los conocimientos desarrollados durante el programa. Esta documentación va a contemplar lo siguiente. Uno, que es el diploma de especialización profesional, su constancia académica con los módulos desarrollados. Además, también va a contar con sus horas académicas certificadas, que son las 120. Además, también el código QR de validación única y, por supuesto, el respaldo institucional y aval académico internacional por Florida Global University de Estados Unidos. Durante las próximas sesiones estaremos compartiendo mayor información para quienes deseen acceder a este proceso. Por ahora, los invitamos a continuar participando activamente en el diploma. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches.